en nuestro 15 de Sol nos acompañan nuestros amigos de Manos Unidas. Doy la bienvenida a Gonzalo González, presidente delegado de Manos Unidas Zaragoza. Bienvenido. Muchas gracias a vosotros por tenernos nuevamente aquí. Y en estas fechas, si decimos Belén, todos pensamos, ¿verdad?, en las figuritas, en montarlo o no, quizá hayan aprovechado ya nuestros oyentes para hacerlo, pero para Manos Unidas tiene un significado mucho más profundo. Claro, cuando hablamos de Belén en estas fechas, pues siempre nos evoca, ¿no? Siempre nos trae pues esa imagen de esperanza, de ilusión, de luz, de familia, de salud, etcétera, ¿no? Pero casualmente la ciudad de Belén, la ciudad de Cisjordania en Belén, vive una situación completamente distinta. De hecho, de toda Cisjordania, Belén es la que tiene las tasas más altas de pobreza y de desempleo de toda esa zona, ¿no? Y donde las personas viven una situación en la que les falta muchos equipamientos y no tienen unos accesos a servicios básicos. Y muy especialmente, un 70% de estas personas, sobre todo mujeres, no tienen un acceso tan importante y tan imprescindible como es el acceso a la sanidad, conllevando verdaderos problemas en los momentos en que una mujer queda embarazada, el momento del parto, etcétera. Entonces, este año, como tú bien has dicho, pues hemos lanzado un reto que se va a llevar durante este tiempo de Navidad en Belén, el reto Belén, en el que vamos a dar la posibilidad de acceso a esa salud materno-infantil a 2.000, exactamente son 2.340 mujeres de Belén, bueno, pues para que no tengan esas dificultades, muchas veces de ellas con graves problemas para su vida y para sus hijos al no haber detectado a tiempo problemáticas que son fácilmente evitables durante el embarazo. Claro, porque estas mujeres normalmente acuden solo en el momento del parto, ¿no?, al hospital. Acuden exclusivamente en el momento del parto en el hospital o cuando ya no queda más remedio porque se da alguna situación de peligro, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Nos tenemos que quitar de la mentalidad de España e irnos a la mentalidad que viven ellos allí. Están viviendo una situación de guerra, con unas restricciones de movimientos impuestos por el ejército de Israel. Están viviendo situación de pobreza, una situación de inseguridad muy grande y por consiguiente no van a salir de sus domicilios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que acabo de decir, muchas de estas personas, muchas de estas mujeres tienen problemas que no los conocen dentro de su embarazo y que en el momento que van a un centro hospitalario pues se encuentran con que existe una gravedad importante tanto para su futuro hijo como para ellas o incluso para las dos, ¿no? Entonces, tengo que decir que en Belén hay 3 hospitales, 2 que son privados a los que lógicamente no tienen acceso, lógicamente por sus economías, y uno público, pero que simplemente cuenta con 3 camas para cuestión de los partos, ¿no? Tienen que, en esas 3 camas tienen que nacer aproximadamente unas 400 niños por mes, ¿no? Se han dado situaciones en las que incluso hemos sabido que se han tenido que atender 2 partos de 2 mujeres distintas en una misma cama. Y hay un cuarto hospital, que es el Hospital de la Sagrada Familia, que lo llevan las Hermanas de la Caridad, que es el hospital al que estamos apoyando nosotros, que tiene ya un potencial más grande. Ya tiene 18 camas para partos, tiene una unidad de cuidados intensivos con 7 camas para mujeres y otras tantas para niños que nacen con problemas o que son prematuros. Y además que disponen de una unidad, una clínica móvil, que es simplemente una furgoneta medicalizada en la cual viajan, aparte del conductor, pues una ginecóloga, un pediatra y una enfermera. Esto es muy básico y es una forma de actuar que hemos apoyado en muchos otros países en donde Manos Unidas actúa. ¿Por qué? Porque como no se pueden desplazar, nada mejor que llevarles esa medicina a ellos, ¿no? Esa atención sanitaria que permite que
esas problemáticas que se pueden dar durante el embarazo sean conocidas rápidamente y puedan ser resueltas en el momento. Eso te iba a preguntar por vuestro socio local en este reto, ya nos has contado el hospital y esa buena idea, ¿no? De, claro, si las mujeres culturalmente no se acercan a los hospitales o porque no tienen... Culturalmente, más que culturalmente, es porque no tienen ocasión o porque por miedo o por esa inseguridad que estamos hablando debido al tema de la guerra, no pueden acceder al hospital. Viven en la zona semiurbana de la ciudad, de hecho muchas de ellas son beduinas o son personas que viven en campos de refugiados de la zona C de Belén, ¿no? Que está en las afueras, pero simplemente ese desplazamiento hacia el centro de la localidad de Belén no la pueden hacer simplemente por inseguridad o por miedo a que les pueda pasar algo. Claro. ¿Cómo podemos participar en ese reto de Navidad? Bueno, pues podemos participar como siempre indico de forma habitual, ¿no? Podemos hacerlo por medio de la página web. En la página web, si accedemos, vamos a tener un acceso directo al reto de Navidad en el que vamos a ver especificado y más concretamente cómo funciona todo este reto, cómo la ayuda que se va a realizar más concreta. Y vamos a ver también un gráfico en el que vamos a ir observando cómo se va cumplimentando este reto y finalmente nos da opción pues, a participar con un donativo. También lo podemos hacer por medio de Bizum, que es una forma muy habitual en estos momentos. Hemos habilitado una cuenta, un código de Bizum exclusivamente para este reto, que es el 03039. Todo lo que vaya... todos los donativos que se hacen por este Bizum exclusivamente van a ir a este reto. Por supuesto, también podemos dirigirnos a una delegación de Manos Unidas, por ejemplo, la nuestra de Zaragoza, en Plaza Laseo 6, en la segunda planta, oficina 220, hacer nuestro donativo o acercarnos al Banco de Santander o a Ibercaja y decir que queremos hacer un donativo, especificando, eso sí, reto Belén, y hacer esa transferencia o ese ingreso de dinero. Tenemos que conocer que, por supuesto, como todos los donativos que se hacen a Manos Unidas, los podremos, y que también es importante saberlo, ¿no? Sí. Desgravar en nuestra declaración del año que viene, que también es algo importante. Vamos a recordar, por que hagas un poquito más de espacio, en www.manosunidas.org. Ahí veremos... Sí, nada más abrirlo, vamos a ver varias noticias que salen y la primera de ellas va a ser el reto Belén, donde vamos a poder ver todo el proyecto, cómo se desarrolla, dónde se hace, el socio local que lo lleva, cuánto tiempo llevamos desde el año, no lo he dicho antes, 1990, participando con ellos, con más de 80.000 nacimientos en ese hospital, aproximadamente unos 4.000 por año, cómo hemos trabajado con ellos, cómo ese hospital inicialmente nació de un proyecto de Manos Unidas, cómo posteriormente, después del COVID, hemos tenido que aportarles material sanitario y ahora en concreto esta ayuda que vamos a hacer para estas 2.000 mujeres, para estos 145 niños que tienen que ser recogidos en esas UCIs para niños que nacen con problemas o que nacen de forma prematura, para esa clínica móvil que es tan necesaria que siga funcionando, ¿no? Y vamos a ver el progreso del proyecto. Ahora mismo, que es que hemos iniciado este reto hoy mismo y ya tenemos un 2%, ya vamos aumentando, ¿no? Y desde ahí mismo podemos hacer en la cantidad que cada uno crea conveniente nuestro donativo. Esa es una forma. La otra era el código de Bizum 03039. Toda la ayuda que mandemos con ese Bizum va a ir también a este proyecto. Exclusivamente para este proyecto. O sea, no se va a utilizar para otro proyecto, no. Es exclusivamente para este reto de Belén, ¿no? Y luego, pues como hacemos habitualmente, visitando la delegación de Zaragoza, como he dicho, en Plaza Laseo 6, planta segunda, oficina 220, o bien acercándonos al Banco Santander o a Ibercaja y decir que en la cuenta de Manos Unidas queremos hacer el donativo que sea, X, eso sí especificando reto Belén. El objetivo es 105.000
6 euros. Sí, sí, es que nuestras contrapartes son muy exactas, siempre hablamos de la transparencia y la claridad y lo que se precisa para este proyecto completo son 105.006 euros y que van a ir dirigidos pues, a esa ayuda a esas 2.000 mujeres, a los 145 niños que podrán ser atendidos a lo largo del año en esas UCIs móviles, a reponer aparatos de esa UCI móvil que ya están estropeados o están desfasados. En concreto, en este reto se va a reponer un respirador para niños recién nacidos y luego la posibilidad de que esa clínica móvil siga funcionando de la forma exitosa que lo ha hecho hasta ahora. Hace 2 años ya mandasteis allí, ¿verdad? Hubo que mandar material médico. Pasada la pandemia, lógicamente, hubo que sustituir y actualizar muchos de los materiales que eran precisos para el buen funcionamiento, ya no solamente de la parte ginecológica del hospital, sino de todo el hospital en general. Gonzalo, ¿cómo ideáis estos retos? Claro, Belén, en estas fechas, ¿no? Podemos pensar que es como de sentido común, pero en otros años han sido otras causas. ¿Cómo se genera, cómo se idea este reto navideño? No lo genera Manos Unidas, lo generan las personas que lo necesitan. Nosotros siempre hemos dicho, y aquí lo hemos hablado muchas veces, que Manos Unidas no tiene proyectos. Los proyectos nos los presentan las personas que nos los solicitan, ¿no? Por medio de un socio local, lógicamente, tiene que haber una persona que los represente, que sepa cómo formular un proyecto y tienen que ser personas que tengan nuestro conocimiento y sepamos cómo es su funcionamiento para que, lógicamente, esa ayuda no se pueda dispersar de formas extrañas que puede ocurrir también en algún momento, ¿no? Y entonces estos proyectos, estos programas, estos retos nos los presentan, nosotros los aprobamos y son los proyectos que habitualmente se trabajan. En concreto, existe la urgencia de salir adelante con este reto y es el que hemos optado para estas Navidades. Además, qué mejor reto, ¿no?, que un reto en Belén que nos evoca precisamente pues, a lo que estábamos diciendo antes, a la esperanza, a la luz, a la familia y a la salud, ¿no? Quiero recordar esos datos porque esta clínica móvil que queréis reequipar y potenciar ayudaría a 2.000 mujeres y a sus bebés y a proporcionar cuidados intensivos a 145 recién nacidos en riesgo, además de reponer el equipamiento de la UCI neonatal. Porque... Sí, pero además muy importante, esta clínica móvil no solamente atiende a las personas sanitariamente en lo que necesita, sino que además forma a las mujeres en su propio cuidado durante el embarazo y posteriormente en el cuidado de sus hijos. Eso es principal y primordial ante esa nueva situación que viven, ¿no? Muchas veces ocurre que simplemente por un desconocimiento de no saber, pues me pasa esto que puede ser y acudir en un momento determinado puede llevar pues a un embarazo fallido o a un problema posterior que hubiera sido en su momento fácilmente evitable. Claro, es que estamos acostumbrados, ¿verdad? A nosotros nos duele algo y vamos al médico o llamamos o tenemos una solución bastante rápida en la mayoría de los casos, pero nos tenemos que poner en los zapatos de otros, claro, para entender que no es así. Antes de empezar el programa hemos estado hablando de que yo acabo de volver a la India. Y es trágico, por cierto, es una situación, yo es quizás el país que he visitado donde he encontrado ya no solamente pobreza, sino miseria, es trágico, además sabiendo que es una potencia mundial. Y sin embargo la gente vive como vive. Pues claro, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a un país de estos o cuando hablamos de un país de estos o las personas que nos están escuchando nos escuchan hablar de Belén o de la India o de Kenia o de 100.000, 55 o 60 países donde Manos Unidas está participando, es que no tenemos que hacerlo con la mentalidad de España. Es que allí, desgraciadamente, los accesos
derechos a servicios básicos, al agua, a la alimentación, a un trabajo digno, etcétera, es que es simplemente inexistente. Y lo que es peor todavía, que mucha gente no tiene la formación para saber que tiene derechos a determinadas cosas, ¿no? Otra de las causas en las que trabaja Manos Unidas. Lo recuerdo una vez más, www.manosunidas.org, el Bizum 03039 en las sucursales del Banco Santander o Ibercaja, y también en las delegaciones de Manos Unidas se puede participar en este reto de Belén. Muchísimas gracias, Gonzalo González, presidente delegado de Manos Unidas Zaragoza, por habernos acercado este nuevo reto. Estamos seguros de que todo saldrá bien. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros porque dais voz a los que no la tienen.